Segunda Corintios 12. Versículos 7 y 9. Dice así en la palabra de Dios. 2 Corintios 12, versículos 7 y 9. 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a orar. Señor, te agradezco este tiempo, Señor, y una vez más quiero yo suplicarte, rogarte de tu ayuda, tu bendición, que, Señor, tú puedas utilizar estas líneas y uses estas líneas, tu palabra, para poder exhortar, para poder animar en este asunto de la oración, Señor, que estoy seguro se ha compartido y se ha enseñado mucho más. Siempre, Señor, tienes algo que recordarnos, que enseñarnos. Bendice, pues, por favor, y Padre, yo necesito de ti para poder compartir este momento. Te ruego, Señor, pues, de tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Si tuviera yo la oportunidad de mencionar a alguien, o de que alguien me dijera: ¿quién te gustaría a ti que ore por ti? ¿Quién te gustaría a ti para que tú fueses a esa persona y tú le pudieras decir: ore por mí, interceda por mí? Bueno, pues una de estas personas, entre algunos otros, pudiera ser, y de hecho sería el apóstol Pablo, por supuesto. Si me dijeran, si me preguntaran de esa manera, yo diría, pues yo iría y le pediría al apóstol Pablo que orara por mí, que intercediera por mí, entre algunas otras personas. Iría con él y le diría yo: hermano Pablo, apóstol, pastor Pablo, ore por mí, tengo esta batalla. Ore por mí, tengo esta decisión que tomar, por favor, auxílieme, apóyeme. Ore por mí, tengo situaciones complicadas. Ore por mí, tengo esta necesidad, hermano, por favor, ore por mí. Situación de mencionar es que aquel hombre, el apóstol, tan grandemente usado por Dios, por supuesto, se le haya negado una petición. Es, por supuesto, interesante, y si está en la palabra de Dios, claro que es motivo de poder mencionarlo y motivo de poder detenerse un poquito y pensar y meditar en por qué al apóstol Pablo, siendo lo que sabemos de él por las Escrituras, cómo fue usado por Dios, por qué le fue negado esta petición. Probablemente no fue la única, probablemente. El punto es que yo estoy seguro que el apóstol Pablo es un ejemplo, por supuesto, es un ejemplo de una vida de oración, completamente, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. En las instrucciones que él da a las iglesias, en las instrucciones que él da de manera personal, él menciona al respecto de la oración, él menciona que la oración es parte de las instrucciones, de los consejos con respecto a vestir la armadura. Lo vemos ahí en Efesios, cuando el apóstol empieza a mencionar las partes de la armadura de un cristiano e insiste y señala que es necesaria la oración. La oración, también menciona el apóstol, que debe de ser por la salvación de los incrédulos, para que
el Evangelio corra, para que el Evangelio sea predicado, para que el Evangelio sea anunciado y haga la obra en el corazón de aquellos que puedan escuchar. La oración entonces es un motivo, también él instruye y él dice que la oración debe de ser sin cesar, debe de ser con una característica persistente e incesante. El apóstol también dice y menciona que la oración debe de ser por todas las personas, incluyendo las autoridades civiles y eclesiásticas. Y él da varias especificaciones, instrucciones con respecto al asunto de la oración. ¿Cómo pues es entonces que alguien tan ejercitado, porque yo creo que esa es la palabra, ejercitado en la oración y tan con conocimiento, tanto revelado por Dios como en la práctica misma, con respecto a la oración, cómo es posible que haya tenido una negativa por parte de Dios? Como lo vemos en estos versículos. Le dice, en el versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y en el versículo 9, aunque el apóstol no dice que le fue negado, él dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, no propiamente se le concedió esta petición, este ruego de él. Entonces, ¿será que estaba pidiendo algo malo el apóstol Pablo? Por supuesto que no. Yo estoy seguro que no. Él no estaba pidiendo algo malo. De hecho, él pues estaba pidiendo que se le quitase este aguijón en su carne. Por supuesto, algunas personas, estudiosos de la Biblia, hablan con respecto a un asunto de salud, específicamente a un asunto por parte de sus ojos. Una ocasión un predicador decía, bueno, probablemente sí era eso, un aguijón en la carne. El punto es que él tenía ahí algo que le estaba molestando, algo que no era deseable para él, el estar padeciendo, el estar sufriendo. Entonces él dice, pues yo le rogué al Señor 3 veces, y yo estoy seguro que más. El hecho de que mencione aquí respecto a lo cual 3 veces he rogado, yo quiero pensar que el apóstol está haciendo referencia a que su ruego ha sido de manera incesante, persistente y de mucha insistencia para con Dios. Entonces, si él no está pidiendo algo malo, pues ¿por qué no se le concedió? Y aquí cabe un paréntesis, hacer una pausa para poder mencionar algo. En estos días, y específicamente de la noche de ayer a hoy, pues muchos deseos, muchos saludos, felicitaciones entre todos nosotros, ¿no? ¿Verdad? A compañeros, hermanos, amigos, familiares. Y entre uno de esos saludos y felicitaciones, me llegó uno en donde decía que la fe, que la salud y que la presencia de Dios siempre esté contigo y que se cumplan todos tus deseos. Por supuesto, una buena intención. Mas luego mi carne, por supuesto, a flor de piel para con estas personas, decía, sí, claro, tú me deseas esto, como si tú tuvieras en cuenta a Dios en tu vida. Y yo sé que no debe de ser ese tipo de expresiones, ¿verdad? Pero por el tipo de persona que me mandaba este saludo fue mi exclamación. Y eso me hizo pensar algo al respecto y poder tomar estas líneas para poder aplicar lo siguiente. Por supuesto que un cristiano maduro, un creyente maduro, no va a incluir en sus oraciones y en sus intercesiones algo malo. Eso creo que todos estamos de acuerdo en ello, de que no vamos a
a pedir a Dios algo malo. Lo que vamos a pedir a Dios, pues, es su dirección, su bendición y, pues, el cumplimiento de nuestras peticiones. Más en estos días que se acerca un fin de año y pues, muchas meditaciones y reflexiones al respecto, pero nuestra petición, o parte de nuestras peticiones, es la bendición de Dios para nuestros proyectos. Y eso es bueno, no me malentiendan. Por supuesto que es nuestra intención que Dios bendiga nuestras peticiones, nuestros quereres, lo que deseamos, lo que pedimos. ¿Por qué no presentarle al Señor? Pues, Señor, pues de alguna manera quiero tener esto, o deseo esto, pues es válido. Somos hijos y somos seres humanos y tenemos ese tipo de intenciones. Pedimos de Dios su bendición para nuestros planes, para nuestras ideas, nuestros proyectos, lo que tenemos en mente poder realizar el próximo año que viene, nuestros quereres. Pedimos de Dios de su bendición para nuestros negocios, o si no tenemos un negocio, Señor, pues enséñame y ayúdame a emprender un negocio, porque yo quiero buscarle alguna otra manera. De igual manera, pedir al Señor que bendiga nuestro trabajo, y eso es bueno, pues el Señor es el recurso y el instrumento que nos ha dado a nosotros para poder suplir, para poder proveer, o sea, eso es bueno. Sin embargo, en todo este tipo de cosas, muchas veces nosotros nos quedamos con la idea o estamos en la idea de que porque es algo bueno, es la voluntad de Dios. De que porque es algo bueno, es la voluntad de Dios y pues Dios va a bendecir, tiene que bendecirá ese proyecto. Sin embargo, como en ocasiones lo he mencionado, muchas veces nosotros por querer seguir lo bueno y por querer llevar a cabo lo bueno, hacemos a un lado lo mejor que Dios tiene para nosotros. Hacemos a un lado ese plan bueno, perfecto y agradable por parte de Dios, que es mejor a lo que nosotros tenemos ideado. Una oración llevada a la práctica, pues pudiera resumirse o pudiera concretarse, o si no resumirse, sí tener una idea bien práctica y específica de que una oración llevada a la práctica es el sometimiento a la voluntad de Dios. Si nosotros pudiéramos tener la ayuda de Dios para esto, más si pudiéramos tener un poquito más de visión con respecto al plan que Dios tiene para nosotros, ciertamente podríamos darnos cuenta que las peticiones de bendición para los proyectos que tenemos, pues son muy cortos, son muy bajos estas expectativas. Conozco y conocemos personas que han tomado buenas decisiones, pero han sido sus decisiones. Personas que han tomado decisiones personales y que probablemente fueron buenas, pero fueron sus decisiones e hicieron a un lado la mejor voluntad de Dios para su vida. De tal forma, y regresando a las líneas aquí del versículo con respecto al apóstol Pablo, si la petición del apóstol Pablo, que hubo rogado 3 veces al Señor de que le fuese quitado ese aguijón en la carne, si el Señor le hubiera concedido esa petición, ese deseo
yo creo que no estaría estas palabras del versículo 9, en donde el Señor le dice específicamente al apóstol: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Siendo más concreto, hubiera sido bueno para el apóstol que ese aguijón se le hubiera quitado. Hubiera sido bueno, pues era su petición, y él no estaba muy a gusto, no se sentía muy cómodo con ese aguijón en la carne. Entonces, hubiera sido bueno que se le hubiera quitado ese aguijón. Sin embargo, para el apóstol fue mucho mejor experimentar la gracia de Dios en su vida. Experimentar la gracia de Dios en su vida. Y de esto podemos aprender, yo de verdad ruego que no me malinterpreten, podemos aprender de que aun siendo muy bueno el proyecto que nosotros tengamos, los planes o las ideas, aun siendo muy buenas, pues no es comparable con lo mejor que tiene Dios para nosotros. ¿Y cómo es que vamos a saber entonces qué es lo bueno y qué es lo mejor para nuestra vida? Bueno, pues yo considero y por supuesto yo creo que me encuentro en la misma condición que posiblemente, si no es que todos, muchos de ustedes. Señor, ayúdame. Yo te ruego, Dios, que me ayudes en mi corazón a ser sensible a tu voluntad. Dirígeme, porque yo prefiero lo mejor de ti que lo bueno que yo pudiera considerar. Dice en Filipenses 3. Filipenses 3. Aquí en Filipenses 3 comenzamos a ver en el versículo 4 lo que el apóstol Pablo, pues las credenciales del apóstol Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y él comienza a decir: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y luego él dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y este versículo 9 es como la puntilla a lo que está diciendo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que todas las credenciales que él ostentaba, y ciertamente de muy buena fe, o sea, de muy buen grado, todas esas credenciales, todo lo que él era, él lo dio por basura, a fin de conocer al Señor y el poder de su resurrección. Esto es la gracia de Dios en su vida. De tal manera que en este asunto de la oración, si nosotros pudiéramos incluir el asunto de decir: Señor, que tu voluntad sea mi voluntad, y que nos pueda dar de su gracia para conocer esta y llevarlo a cabo, pues va a ser mucho, por supuesto, mucho mejor en nuestra vida que lo bueno que nosotros podamos proyectar. Es la intención, hermanos. Muchas gracias por su paciencia. Que Dios le bendiga.